Señor Marcelo Guagliardo, gracias por estar en los estudios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias a usted por la invitación y bueno, bien, pasando este fin de semana. Bueno, veníamos bien, Marcelo, veníamos Sí. bien. Un acuerdo temprano por primera vez en muchos años entre los gremios y el gobierno, entiendo que en buenos términos para los propios trabajadores, si bien uno siempre, y es entendible que los trabajadores siempre quieran un poco más, pero hoy hay un conflicto, un llamado a un paro de Aten Capital. No sé qué asidero tiene eso en términos legales, por ejemplo. No, ninguno. O sea, ¿no puede Aten Capital llamar a un paro? Ninguna de las 22 seccionales de ATEN puede asumir o atribuirse una facultad que no le confiere nuestro estatuto sindical. Nosotros, las organizaciones sindicales, tenemos un marco en el cual nos funcionamos. Es el reconocimiento, digamos, de nuestra existencia ante las autoridades de trabajo, digamos, judiciales. En esa estructura, nuestra organización ATEN es un sindicato único. Entonces, tiene una cabeza que es la Comisión Directiva Provincial, Sí. la responsable y la que tiene la representación de ese colectivo para poder hacer un acuerdo con su patronal, Sí. de discutir cuestiones vinculadas a lo laboral, a partir, obviamente, no por voto propio, sino porque, bueno, lo consulta con sus compañeros. Nosotros, ustedes ya nos conocen, ATEN este año cumple 43 años. Claro. Cada vez que hemos tenido una instancia de negociación, hay asambleas en toda la provincia. Esas 22 seccionales ponen en funcionamiento sus mecanismos de consulta y llegamos a una conclusión que de alguna manera se traduce en un plenario de secretarios y secretarias generales, que se Sí. reúnen los 22 más la provincial, y se toma una definición. Ese es el mecanismo por el cual ATEN toma una decisión y es el único válido. Una seccional no puede hacerlo, tiene determinadas autonomías, puede convocar una reunión de delegados, lo que no puede hacer, primero, convocar una asamblea sin que la convoque la directiva provincial. Bien. Y segundo, convocar a una medida de fuerza, ¿no? ¿Y por qué lo hizo si no se puede? Yo creo que lo hacen porque tienen otros objetivos. El objetivo de la conducción de la seccional capital es un objetivo claramente partidario. No están respondiendo a una demanda de los trabajadores y los trabajadores, de las trabajadoras. Están respondiendo a un interés. De hecho, si uno se pone y uno revisa la prensa, sabe que hoy hay un encuentro nacional de lo Sí. que se llama sindicalismo combativo, que ya estaba prevista la fecha del 21 para en ese día coincidir con una acción nacional. Entonces se vuelve todavía peor, porque es una estafa a las mismas compañeras y compañeros que fueron a esa reunión que ellos convocaron, a los que les hicieron un diagnóstico que uno lo puede coincidirlo, porque la verdad que el tema salarial, y nosotros defendemos con muchísima convicción el acuerdo alcanzado, Sí. que hay que decir que fue aprobado por asambleas, no es que esto lo decidí yo, pero Claro, porque viste claro. que dicen, no, Siguió el camino ese institucional, acuerdo tiene digamos. la aprobación de más de 7.000 compañeros y compañeras que en toda la provincia se reunieron en asamblea pero con una condición. Ese acuerdo, una de las condiciones que nosotros teníamos, que fuese un acuerdo anualizado. ¿Me explico? O sea, Sí. cuando nosotros fuimos a la mesa de negociación por el mandato de las asambleas que ellos mismos también planteaban, tenía que ser un acuerdo anualizado. No estábamos dispuestos a discutir un cuatrimestre, un trimestre, un semestre. Era un acuerdo anualizado. Entonces, ese es el acuerdo que se aprobó, el que está vigente y el que ellos están forzando a una decisión que no responde a la lógica de la organización sindical, sino a otra lógica, que es la lógica de su instalación de partido político en el escenario nacional. A ver, y si el gobierno con estos argumentos jurídicos puede decir desconocemos esta medida de fuerza como tal y lo tomamos como inasistencia, no sé, no te quiero poner a vos en el lugar del gobierno porque no es tu responsabilidad, No. pero podría avanzar en ese sentido, ¿no? Y no, a nosotros nos pone en una situación complicada porque a los compañeros podrían tener consecuencias de ese tipo, Claro, ¿no? claro. Entonces, por eso hemos salido muy rápidamente a explicar esto, porque no queremos que nuestras compañeras y compañeros que a lo mejor genuinamente estén sintiéndose convocados a eso tengan
o tengan Alguna consecuencia, un efecto o consecuencia que después nos vamos a poder resolver. El año pasado esta misma gente nos hizo pasar de largo en el conflicto que tuvimos. ¿Esta misma gente es Angélica Lagunas? Esta misma conducción. Angélica Lagunas a la cabeza. Exactamente. Nos hicieron pasar de largo. Cuando yo hicieron pasar de largo, teníamos nosotros una propuesta que llevaba una asamblea. En esa asamblea la mayoría de la provincia entendía que era un momento oportuno para poder seguir discutiendo el tema que estaba en ese momento en debate, que era la famosa ley de la adicional por desarrollo, bueno, el presentismo, ¿no? Uh-huh. Y eso comprendía también el no descuento de los días de paro. Bueno, impulsado por la seccional capital, se rechazó esa propuesta, hubieron descuentos hacia los compañeros. Claro. Entonces, esta falta de poder medir en términos de oportunidad y de qué es lo mejor para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, es lo que vemos que se puede volver a repetir si los compañeros, bueno, lo siguen, ¿no? ¿Y esto es plausible de sanción? Porque dentro de ese esquema que vos también explicas de participación, donde todas las medidas, lo que decide el gremio es consensuado. ¿Qué pasa cuando hay una seccional que hace algo que sabe que no corresponde a esa lógica procedimental? Mira, nuestro estatuto prevé qué hacer. ¿Qué sería? Lo que corresponde que se haga si nosotros tuviésemos la decisión política de desconocerlos es una intervención. Eso lo dice el Estatuto de Aten. ¿Lo van a hacer? Nosotros estamos evaluando determinadas cosas. La verdad que no está en nuestro espíritu tomar una decisión de esa naturaleza, porque entendemos que también han sido elegidos en la conducción para representar compañeros y compañeras. Pero lo que queremos advertir es que tienen que modificarse esta forma de conducirse en términos sindicales porque afecta al colectivo. Y eso tampoco lo decimos nosotros, eso también está en el mismo estatuto, ¿no? Ahora, si lo hicieran, ¿qué tendrían que hacer si se manejaran por ese caminito de lo posible? ¿Convocar un interventor y que vuelvan a votar? Exactamente, podría llamarse nuevamente elecciones. Pero bueno, nosotros tuvimos elecciones hace 2 meses atrás. Hay una convención que va a asumir el 14 de diciembre en la misma seccional, o sea que esperemos que se agote este tiempo, que los compañeros que asuman entiendan lo mejor para la organización. Aten, en los 43 años de historia, ha siempre resuelto su conflicto de manera unitaria. Y la unidad de Aten es la principal fortaleza. Cuando uno analiza a nivel nacional la situación de los docentes en Argentina, en un complejo contexto, o sea, el escenario para la educación es un escenario muy difícil. El Estado Nacional dejó de pagar el fondo de incentivo docente, se incumple con la ley de financiamiento educativo, impulsa acciones que son retrocesos claros en términos pedagógicos y de política educativa. En muchísimas provincias está teniendo efectos devastadores. Por eso hay nosotros una aluvión de compañeras y compañeros que vienen de otras provincias de la Argentina a encontrar alguna posibilidad de trabajo aquí en Neuquén. No vienen porque les guste el paisaje solamente, vienen porque hay una mejor condición de trabajo, producto no de concesiones graciosas tampoco de ningún gobierno. O sea, han sido muchos los espacios de lucha que nosotros hemos llevado adelante. Nosotros hemos estado discutiendo diseños curriculares. Cuando alguien dice por ahí los sindicatos tienen las lógicas, nosotros la verdad, yo los invito a que miren los procesos políticos que se han dado en las organizaciones sindicales y en particular en Aten. Hoy Neuquén tiene un diseño curricular de los institutos superiores de formación docente, un diseño curricular de la escuela secundaria, un diseño curricular para el nivel inicial. Hay escuelas que tienen jornada completa, no todas obviamente, pero hay un número de escuelas de la ruralidad que han entrado en ese proceso de jornada completa. Tenemos duplas de compañeros en el nivel inicial y en las escuelas de los primeros grados de las escuelas primarias. Todo eso han sido, yo a veces lo escucho incluso hasta el mismo gobernador decirlo, ¿no? Ahora, esas fueron propuestas que puso Aten, que las fuimos construyendo y llegó un momento en el que se pudo hacer. Pero esas son políticas que nosotros no solamente entendemos la educación como un tema de salario, que obviamente nosotros trabajamos de eso, o sea que tenemos que tener un salario que nos alcance, digno, pero también pensando en términos de cómo mejoramos con nuestra tarea los procesos de enseñanza-aprendizaje para los pibes y las pibas. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que es mucho más que la discusión del salario, ¿no? Que hay que discutir otros temas. Y el tema salarial, claramente hoy el salario no le alcanza a nadie. Si yo le pregunto a ustedes, ¿a vos te alcanza el sueldo?
a vos te alcanza. No, O sea, no, a nadie, y yo te diría que, y lo he dicho acá muchas veces, lo charlamos, el sector público no tiene un mal acuerdo si vos lo comparás con otros sectores muchas veces, ¿no? Por Digo, eso- un aumento por eso, trimestral claro, por IPC por eso no tiene cualquiera, digamos, nosotros ¿no? defendemos nuestro acuerdo porque fue un producto de nuestra propia lucha. O sea, nosotros tenemos un acuerdo que claramente no termina de satisfacer las demandas que hoy tiene un trabajador. Ahora, el contexto es tan complejo que ese acuerdo hay que tratar de mejorarlo, porque tenemos que llegar a la mesa siguiente, que esperemos sea ¿Cuándo pronto. es esa Y mesa? nosotros esperamos que esta mesa sea octubre, noviembre. Claro, para respetar el año del para acuerdo. respetar el año. Ahora, en esa mesa tenemos que llegar con la mayor fortaleza posible para poder mejorar lo que de este acuerdo que podemos haber entendido como no del todo satisfactorio y discutir condiciones de trabajo en términos de cómo las mejoramos. Entonces, cualquier acción así debilita esa fuerza, que insisto, la unidad es nuestra principal fortaleza y es la que no queremos que se debilite, ¿no? Marcelo, ¿cuánto te conforma o no el ritmo de lo que tiene que ver con infraestructura? Porque el gobierno hace muchos anuncios en esta materia, hizo el plan verano de reparación y de construcción de nuevas escuelas. Es parte del discurso del oficialismo la construcción de miles, no me acuerdo cuál es el número que dicen, Sí. pero miles de metros cuadrados. ¿Ustedes comparten eso y los conforma? Mira, la situación de la infraestructura en la provincia es una situación muy delicada. Es un tema que nos habrán escuchado muchas veces hablarlo y todos los gobiernos los anteriores también hacían anuncios Sí. de ahora y la verdad que había un deterioro en términos de edificios con muchos años de antigüedad, sin mantenimiento regular y que empezaron a tener situaciones de colapso, con los techos, con las instalaciones de gas, de luz. Bueno, Sí. eso fue un proceso que claramente necesitaba prestarle muchísima atención. Con relación a lo que está haciendo el gobierno actual, creemos que el gobierno actual tiene una problemática particular que es el corrimiento del Estado Nacional. Sí. Porque convengamos que las obras de infraestructura escolar de los últimos 20 años, muchas de ellas se hicieron con fondos nacionales. O sea, la ley de financiamiento educativo que logramos como CETERA en el ámbito de la Mesa Paritaria Nacional implicaba una inversión del Estado Nacional para infraestructura, equipamiento escolar, de hecho bibliotecas escolares, equipamiento de laboratorios, lo que tiene que ver con biblioteca, bueno, todo eso eran fondos nacionales. Bueno, eso no está más. Entonces, lo que sí nosotros reconocemos que hay una inversión que, insisto, recae más en el Estado provincial que en otras etapas y que esperemos del resultado que todas y todos esperamos. Necesitamos la construcción de esas escuelas técnicas que están haciendo, era una demanda. Mejorar la infraestructura en la escuela primaria, lo mismo, porque eso es una problemática que son las escuelas que tienen más antigüedad y son las que están con mayores dificultades, ¿no? Marcelo, a ver, me queda una o dos, porque allí Emma me está marcando también los tiempos. ¿Cómo crees que se está defendiendo el campo popular en este contexto electoral? O sea, pregunta amplia de cómo estás parado frente a la próxima elección de senadores y diputados. Con mucha preocupación, porque me parece que si desde el campo popular no dimensionamos correctamente el riesgo de darle aire a lo que hoy está pasando en la Argentina, el daño y la posibilidad de reparación va a ser muy grande el daño y muy difícil la posibilidad de reparación. O sea, cuando yo te hablo de educación y lo que pasa en términos nacionales, Sí. eso traducirlo a la universidad, traducirlo a los 55.000 trabajadores del Estado Nacional que se quedaban afuera porque se cerraron organismos que para el gobierno eran insuficientes, ¿no? O la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado, o la invasión de productos importados que van a cerrar fábricas. O sea, hay un daño estructural al aparato productivo de la Argentina. Sí. Que si no se lo frena democráticamente, y las elecciones de octubre son una oportunidad, que después tienen consecuencias en lo salarial, por eso que no hay acuerdo que alcance, porque no es el problema el acuerdo, el problema es cómo se está haciendo funcionar la economía. Bueno, va a ser muy complejo, entonces mi preocupación es que las fuerzas del campo popular se dividan, se sectoricen, se miren el ombligo, Sí. y no estén viendo la gravedad de lo que nos puede pasar como país y se fortalece un esquema de gobierno que es perjudicial para todos, incluso para lo que los votan, ¿no?
Marcelo, muchas gracias por haber venido al estudio No, de M550. Muy gentil, como siempre. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.